Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 12. Los 6 principios. Si no están, no es Pilates. Hola, en este capítulo vamos a poner el foco sobre las raíces fundamentales y sobre las que se sostiene el método Pilates. Los 6 principios. Comenzaremos nombrando cada uno de estos principios para continuar ordenándolos acorde a nuestra subjetivísima opinión y terminar apuntalando y poniendo en valor la filosofía original del método Pilates. Para finalizar, te explicaré qué puedes hacer para realizar tu preinscripción sin compromisos para el lanzamiento de la plataforma y recibir tu código de acceso promocional, beneficiándote así de un descuento del 30% en tu primera compra o membresía. Al final lo comentamos. ¿Sabías que Joe Pilates no dejó por escrito nada sobre los 6 principios de su filosofía de entrenamiento, ni en su libro Retorno a la vida a través de la contrología, ni en ningún otro lado? Lo que sí sabemos es que Joseph dejó dichas cosas como: el beneficio de la práctica de mi método depende única y exclusivamente de realizar los ejercicios tal y como las instrucciones indican, sin variar ni una coma. Por ello, y ante la avalancha de pilatistas, pilateros y pilateras que se han lanzado al universo online para compartir sus contenidos, hemos de clarificar qué condiciones debes cumplir mientras practicas los ejercicios para que eso que estás practicando pueda ser llamado método Pilates y no método Albert Lattes o método a tu manera Lattes o como quieras Lattes. Porque el auténtico método Pilates está regido por 6 principios que lo sustentan y le dan forma, y si no los imbricas en el momento presente durante la práctica de los movimientos descritos por un tal Joseph Pilates, no estás haciendo Pilates, estás haciendo otra cosa. Así de sencillo y así de complejo. Así que, para comenzar con nuestro tema de hoy, lo primero que habría que decir es que en el método Pilates lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. En este maravilloso método no importan ni el número de repeticiones, ni la cantidad de materiales que añadas, ni las máquinas que utilices, ni el color, ni la cantidad de muelles con los que desarrolles el ejercicio. Es decir, esto no va de ego, aunque a veces lo parezca. En el buen método Pilates solo importa una cosa: cumplir con el desarrollo de los 6 principios en el aquí y en el ahora, en el tiempo y en el espacio, mientras desarrollas una secuencia de movimientos estudiada para desafiar a dicha conjugación de los 6 principios. Porque, repito, lo importante no es lo que haces, sino utilizar lo que haces para desafiar al cómo lo haces. Eso sí es lo fundamental. Por tanto, podríamos establecer que para que un movimiento pueda ser llamado método Pilates, lo importante no es el movimiento en sí, sino el desarrollo de ese movimiento mediante la utilización consciente y organizada de los 6 principios, uno detrás de otro, todos a la vez. Gracias, Macías Alexander. ¿Y cuáles son estos 6 principios del método Pilates? Apunta: el control, la concentración, la respiración, la centralización, la precisión y la fluidez. ¿Y han de ser aprendidos en ese orden? ¿Tiene más importancia un principio que otro? Pues aquí depende de a quién preguntes, te dará una opinión diferente. Aquí te va la nuestra. Joseph Pilates nunca dijo que un principio fuese más importante que otro, si bien es cierto que él bautizó a su método como contrología. Y es que, al igual que la cosmología es la ciencia del cosmos o la biología es la ciencia de la bios, la contrología se define como la ciencia del control. Por tanto, parece intuitivo poner en primer lugar de la lista al principio de el control. Y claro, para poder estar controlando lo que sea que quieras controlar, primero hay que estar concentrado. Así, nos parece lógico colocar en el segundo lugar de esta lista a la concentración. ¿Y en qué hay que estar concentrado? Pues en cómo estás respirando, en centralizar las fuerzas organizadoras del movimiento, en tener precisión con los detalles y en realizar dicha organización del movimiento con fluidez. Es decir, hay que estar concentrado para poder dar cumplimiento con el resto de los principios del método.
Y en este punto te voy a ser bien sincero, que en el método Pilates los 6 principios son fundamentales para que eso que haces pueda ser llamado método Pilates, es tan cierto como que para que algo pueda ser llamado sopa ha de incluir ciertos principios, entre ellos los de llevar una alta proporción de agua. Porque convendrás conmigo en que si esa proporción de agua la disminuyes radicalmente, ya no podrías llamar a ese plato sopa y tendrías que comenzar a llamarlo crema o puré, pero no sopa. Así que, teniendo claro que si no están presentes los principios de una sopa, eso no es sopa, con el Pilates pasa exactamente lo mismo. Si no están los 6 principios de Pilates, no es Pilates. Supongo que ahora estarás esperando que empecemos a desgranar cada uno de los 6 principios por separado, pero sinceramente he de decirte que me parecería una injusticia para con el método intentar resumirlos en los minutos que nos quedan de este capítulo. Y además te informo de que hemos decidido dedicar los próximos 6 al análisis pormenorizado de cada uno de estos principios, a uno por capítulo, reservando el capítulo 19 para los principios añadidos, es decir, aquellos principios que, si bien no forman parte del predicamento original de Joe como tales, sí que formaban parte habitual de su vocabulario y fueron adoptados como principios mismos por sus alumnos sucesores. Así que, volviendo a nuestro objetivo en este capítulo, vamos a terminar de entender por qué es fundamental para ti que exijas la buena enseñanza de los 6 principios y busques a profesionales que defiendan y promuevan su cumplimiento para entrenar con ellos. Y es que en Pilates, como en la vida, todo depende de aprender bien las instrucciones de uso. Pero hija mía, esto no es sopa. No es sopa. Si tú aprendes a manejar un auto correctamente y lo practicas mucho al principio, es menos probable que con los años vayas adquiriendo hábitos inadecuados, ¿cierto? Si tú aprendes a ser buena persona durante tu niñez y lo practicas suficientemente durante la primera etapa de tu vida, es menos probable que termines siendo una mala persona cuando te sucedan las cosas malas de la vida, que a todos nos han de suceder, ¿cierto? Aunque recuerda que el lado oscuro de la fuerza es fuerte en ti y en todos. Mantengámonos siempre alerta a este respecto y dejemos brillar con luz propia a esa parte infante y pura que todos llevamos dentro. Por tanto, y de la misma manera, en el método Pilates lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Gracias, Stephen Covey. ¿Y qué es lo más importante en el método Pilates? Para que aquello que estás ejecutando con tu cuerpo pueda ser llamado Pilates. Pues el pulcro cumplimiento y desarrollo de los 6 principios, desde el inicio del movimiento hasta la finalización del mismo, estando plenamente presente en el momento presente, gracias a la presencia desde la consciencia, con el objetivo de aplicar la conciencia del método en el aquí y en el ahora, en el tiempo y en el espacio que se suceden a cada momento y en cada instante. Sinceramente, y bajo mi opinión, el auténtico método Pilates es la meditación desde el cuerpo y en el cuerpo, poniéndonos a su servicio desde la consciencia plena para limpiar el templo o para honrar el hogar, como prefieras verlo. Pero vamos, que en los próximos 6 capítulos vas a poder entender al detalle cada uno de estos principios y cómo se conjugan en la práctica del buen método, te lo podemos casi garantizar. Para garantizarlo, te recomiendo que le des a seguir o a suscribirte a el podcast de Pilates 4K para tener información puntual de nuestras nuevas publicaciones. Y ahí sí que sí, bro. Para finalizar el capítulo de hoy queremos premiar la fidelidad y el apoyo y el buen rollo que le estás poniendo tú y el resto de Pilates 4K lovers a esta iniciativa, que es la plataforma OTT de entrenamientos online con los mejores presenters internacionales en habla hispana. Para ello, hemos abierto el plazo de preinscripción a la plataforma previo al lanzamiento de la misma. Si quieres apostar por entrenar en el primer estudio de Pilates digital en habla hispana, nosotros lo premiamos con un código personal de un solo uso, para aplicar el descuento del 30% en tu primera compra o membresía dentro de la plataforma de Pilates 4K. Esta preinscripción está limitada a las primeras 500 personas que realicen su descarga o hasta 15 días antes del inicio de las emisiones en directo. Para conseguir tu código promocional, accede a pilates4k.com/quiero mi descuento. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!